criminal de guerra en Connecticut, según confirma su firma consultora. Estamos presentando algunos de los tweets que de forma magistral planteaba el queridísimo Abraham Mendieta en sus redes sociales. Por ejemplo, Abraham ponía entre sus páginas una captura de el Punch News de la BBC, que por cierto ha sido muy cuestionable por ahí, ¿no? En su tratamiento de las notas recientemente, pero eso es otro caso. Decía en un tuit más abajo, la redacción de este titular es casi inmejorable. Muere Henry Kissinger, el controvertido Nobel de la Paz que apoyó la guerra sucia, que dejó a miles de muertos en América Latina. Más adelante pondría el querido Abraham Mendieta, muere Henry Kissinger, instigador de los golpes de Estado en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, yo le voy a agregar también en actos de genocidio, de exterminio, de intervenciones en Vietnam, en Camboya, en Bangladesh, en Chipre, en Laos, en Timor Oriental, ¿no? Por ejemplo, dice, padre de la Operación Cóndor, donde fueron asesinados y desaparecidos 100,000 militantes de las izquierdas sudamericanas. No hay honor, no hay gloria, no hay siquiera un adiós y no puedo estar más que de acuerdo absolutamente con Abraham. En otro tweet dice, el aporte de Henry Kissinger a la paz y por lo que recibió el premio Nobel fue el Plan Cóndor, se refiere a la Operación Cóndor. Este consistió básicamente en arrojar vivos al mar desde helicópteros a miles de jóvenes que se oponían a los crueles dictadores Pinochet en Chile y Videla en Argentina, que él mismo impulsó, ¿no? Y mire, estaba yo pues revisando las notas en los medios de comunicación corporativos desde muy temprano con usted, revisábamos las primeras planas, nos encontrábamos cómo es que algunos diarios le lavan incluso la cara a este cuate que en todo caso pues tendría que ser considerado un criminal de guerra. Le mostrábamos cómo, por ejemplo, en el Universal, simple y sencillamente lo ponen como exsecretario de Estado de la Unión Americana, Nobel de la Paz, ¿no? Y quien diseñó la política de la Guerra Fría. En Excelsior, un poco más pues sensatos, aseguran que murió el estratega de la intervención, claro, ¿no? Es un criminal de guerra, pero vaya que fue un estratega de la intervención. En Milenio les valió, La Jornada no lo llevó, el Financiero pues, le pone muere Kissinger, ¿no? Participó en varias de las decisiones más controvertidas de Estados Unidos, ¿no? El Economista lo llevó, pero el que más llamaba la atención fue el Heraldo de México, que lo lleva en su primera plana con fotos ahí con Mao Zedong, con Richard Nixon, me parece, es el presidente el actual de los Estados Unidos, Joe Biden, y abajo incluso con Vladimir Putin. Y le pone, muere el gurú de la diplomacia estadounidense, algo que me pareció infame, indignante, que así lo planteen en el Heraldo de México. Se lo digo porque estuve leyendo, insisto, varias notas en los medios internacionales y me gustó muchísimo un artículo que leí de la revista Rolling Stone. Mire, Kissinger pasó la infamia, entre muchas otras cosas, pues por sus serie de intervenciones, golpes de Estado y demás crímenes de lesa humanidad en Bangladesh, le digo, Camboya, Chile, Chipre, Laos, Timor Oriental y Vietnam. Pero, entre muchas otras cosas sangrientas, situaciones sangrientas, por encabezar, como bien dice Abraham Mendieta, la Operación Cóndor en América Latina, y le digo, de destacar es esta nota que a lo mejor la puede poner por ahí el queridísimo David el Grande, porque se la mandé hace ratito ahí al Chícharo, se las mandé, eso chequelo de esta, les dije, lean esta nota porque está muy buena, y le dije a don David, vamos a comentar esta nota más adelante. Es una nota que publica hoy Spencer Ackerman, no confundir con el compañero John Ackerman, no, Spencer Ackerman, en esta muy popular revista Rolling Stone, en la que pues describe a Kissinger como un criminal de guerra, se lo voy a citar, así lo describe, un criminal de guerra amado por la clase dominante de los Estados Unidos, y un artículo en el que exhibe la, insisto, cito, infamia del arquitecto de la política exterior de Nixon, se sienta eternamente junto a los peores
asesinos en masa de la historia. Hombre, durísimo, durísimo lo que pone Ackerman. Cita a un historiador de la Universidad de Yale al que entrevistó, de nombre Greg Grandin, en su libro La sombra de Kissinger, que el periodo de 8 años que tuvo como secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional para Richard Nixon y para Gerald Ford significó, escuche esto, el homicidio de entre 3 y 4 millones de personas por comisión, por ejemplo, en Chile y en Camboya, y por omisión en las masacres de Timor Oriental y en Bangladesh. Mire, en derecho penal, los homicidios pueden ser dolosos o culposos. Y los homicidios dolosos pueden ser por omisión o por comisión o por omisión, ¿no? Eso, mire, no quiero ser aquí la cátedra de derecho, pero nada más se lo quiero plantear así, ¿no? ¿Puede haber un homicidio doloso por omisión? Sí, claro que sí. ¿Por quedarse de brazos cruzados ante una circunstancia? Claro que sí. Y aquí plantean en la revista Rolling Stone, junto con pues catedrático de la Universidad de Yale, que estas personas, imagínese usted, habrían muerto entre 3 y 4 millones de personas en ese periodo en el que Henry Kissinger fue secretario de Estado de Nixon y de Ford, por comisión, por ejemplo, en Chile y Camboya, y por omisión en las masacres de Timor Oriental y en Bangladesh. Lo que es más duro, Spencer Ackerman plantea en su artículo que toda la gente que murió en Vietnam, Laos y Camboya entre 1968 y la llamada caída de Saigón en 1975 fue por culpa de Henry Kissinger. Así lo plantea, lo voy a citar, dice: materialmente saboteó la única oportunidad para darle fin a la guerra en 1968 como una apuesta cubierta para asegurar que lograría poder en las administraciones de Nixon o de Humphrey. Se refiere a Hubert Humphrey, quien fuera el rival de Richard Nixon en la elección de ese año, de 1968, a la presidencia de los Estados Unidos. Así que mira, es que esto está muy, muy duro, ¿no? El vato lo que quería era ganar el favor de cualquiera que ganara los comicios, y pues poco le importó la muerte de tantas personas. Pero tal vez lo que más nos duela a nosotros, los habitantes de la patria grande, fue precisamente la Operación Cóndor. La Operación Cóndor, que incluye lo que le hizo al pueblo chileno, por ejemplo, al ser el artífice, claro, de una guerra sucia contra el doctor Salvador Allende, que finalmente acabaría con el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Mire, ahora voy a citar a Henry Kissinger. El mismo Kissinger declaró lo que le voy a decir a continuación. No veo por qué necesitamos quedarnos pasmados y ver a un país hacerse comunista por la irresponsabilidad de su propia gente. Eso lo dijo él. Y es que el muy cabrón no solo encabezó los esfuerzos de la CIA y la derecha chilena para evitar que el doctor Allende fuera elegido como presidente en un principio, sino que además, y como le han hecho a López Obrador, ya en la administración del luchador social, ya en la administración del doctor Allende, establece una campaña de golpe blando para, insistimos, culminar con ese maldito golpe de Estado que pondría en el poder al carnicero Augusto Pinochet y que llevaría a la muerte de más de 3.200 chilenos, que es lo que se calcula. Pero bien, según los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura chilena, según las agresiones a los derechos fundamentales de las personas durante la dictadura chilena, habría más de 40,000 víctimas, no solamente entre muertos, sino los desaparecidos, los exiliados, los encarcelados, 40,000 víctimas en lo general. Se calcula que los muertos son más de 3.200, pero estamos hablando de miles de torturados, miles encarcelados, miles exiliados, muchos de ellos a México, muchos de ellos acá a Estados Unidos, mientras establecía ese primer modelo neoliberal en el mundo, régimen que al final pues terminaría cobrándole la factura a Estados Unidos, porque Pinochet se le sale de control a Kissinger, en tiempos de Nixon y en tiempos de Ford, y ya no pudieron después más que amenazarle y decirle, a ver, calmantes montes, le dijeron a Pinochet en aquel entonces. Pero bueno, ese fue otro que se fue a la tumba.
sin ninguna circunstancia pues de pago, que no enfrentó las consecuencias de sus actos. Y mire, como lo mencionan en varios medios de comunicación en estos momentos y en las redes sociales, estoy citando a varios, Kissinger se convierte en la excepción al viejo adagio de que no hay mal que dure 100 años. Pues este criminal de guerra muere ayer a los 100 años de edad. Claro que hubo un mal que duró 100 años y todavía con mucha influencia sobre varios líderes mundiales, como se ha planteado una y otra vez. Y mire, hoy en el periódico El Universal, precisamente, al hablar de un perfil de Henry Kissinger, traen una nota en la que muestran la cercanía que tuvo con uno de los también peores criminales de lesa humanidad de los mexicanos, que es Luis Echeverría, y que coincidentemente también murió rondando los 100 años de edad. Eran muy amigos los dos, fíjese. No me lo acuerdo. Bueno, es lo que plantea el Universal. Es una nota que no firma alguien, dice la redacción y etcétera, pero está muy interesante porque citan que documentos desclasificados en Estados Unidos por la Organización de Archivos de Seguridad Nacional, dicen en el Universal, dan cuenta de esta extraordinaria conversación sostenida en 1974 entre Henry Kissinger y Luis Echeverría, ya como presidente, una conversación que tuvo en Los Pinos. Y dice el Universal que, de acuerdo con lo transcrito, Echeverría pues ya había mostrado pues estas ambiciones de liderazgo global, como muchos en esta megalomanía, cuando se reunió 2 años antes con Nixon, pero que en las conversaciones que tuvo con Kissinger habría elogiado el sistema del Partido Único Mexicano, del PRI. Decía, se debe capturar tanto terreno de la oposición como sea posible, y refirió que Nixon aplicó la misma política por el rechazo a la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Y luego, mire, muy interesante lo que plantea, porque llegó un punto en el que Henry Kissinger, al hablar de problemas globales, le dice a Echeverría, todos los países tienen problemas internos, excepto México, y que se empezó a reír en esta transcripción. Algún día tiene que decirme en confianza cómo eligen a un presidente aquí en México, ¿no? Imagínense, en tiempos de Echeverría, después de haber estado con Díaz Ordaz, en lo más duro del Partido Revolucionario Institucional, y el muy cabrón de Echeverría, en lugar de decir si en algún momento yo le voy a contar, ¿no? De inmediato soltó la sopa, ¿no? Dice el Universal que de inmediato Echeverría respondió, bueno, no es un secreto, tenemos un partido, sus líderes están en contacto con todas las fuerzas sociales del país, y que le aseguró que como secretario de Gobernación se sobrepuso a la inestabilidad porque respaldó al presidente Gustavo Díaz Ordaz y mantuvo el orden ante los brotes comunistas y estudiantiles. Sí, mantuvo el orden, según él, con la matanza de 1968. Le digo, estamos hablando de 2 criminales de lesa humanidad, de 2 asesinos, pa pronto, ¿no? Dijo que pues México necesitaba algo para capturar la imaginación de los jóvenes, pues exigían la liberación del proceso político, y eso es algo que no puede hacerse con bayonetas. Bueno, pues tuvieron ahí los Juegos Olímpicos. Dice esta nota del Universal que el Departamento de Estado ignoró el distanciamiento del PRI con la sociedad mexicana, lo que contribuyó al surgimiento de guerrillas y la guerra sucia. Dice que por lo general aprobó la reacción de Echeverría, que fortaleció al ejército y al aparato de seguridad, pese al creciente nivel de violencia y el inicio de políticas en Washington para condicionar la ayuda exterior al respecto de los derechos humanos. Y miren, ironías de la vida. Luis Echeverría también decía ser muy cercano al doctor Salvador Allende. El doctor Salvador Allende, de hecho, hizo una visita legendaria a México en la década de los 70. Hizo extremadamente importantes declaraciones en universidades y etcétera, y tenía una relación muy, muy cercana. El doctor Salvador Allende era un líder social, un líder que estaba buscando la justicia social, pero que para los Estados Unidos era comunista y tenía que ser depuesto de la forma más terrible, como ocurrió allá en Chile. Imagínense, ¿no? Cómo es que para la CIA, para Henry Kissinger, para el gobierno de los Estados Unidos, Salvador Allende
que era un líder social, era un verdadero enemigo, y este carnicero que teníamos como presidente, Luis Echeverría, secretario de Gobernación durante la masacre de 1968, era gran amigo de ese carnicero que, según Spencer Ackerman, citando a un especialista de la Universidad de Yale, habría sido el responsable de entre 3 y 4 millones de asesinatos en el mundo durante su gestión como secretario de Estado de Richard Nixon y de Gerald Ford. Así que, mire, por todos ellos, por Vietnam, por Chile, por Camboya, por Laos, por Bangladesh, por Chipre, por Timor Oriental, por las chingaderas que cometió este sujeto, bueno, pues podemos decir que el mundo se ha librado de una carga muy, muy fuerte, de un sujeto que todavía seguía a sus 100 años influenciando a varios líderes mundiales. Ese fue Henry Kissinger. Mire, doña Ceci en estos momentos nos va a poner aquí a mi izquierda, a su derecha, en la columna derecha de su pantalla, donde está el chat, un vínculo, un link para que usted se conecte a nuestra siguiente transmisión, a la transmisión en vivo del programa En Forma de Sin Censura con Vicente Serrano. Ahí estaremos ya con Vicente Serrano. Por favor, píquele, dele ahí. Me da mucho gusto que esté comentando con nosotros, que se hayan mantenido los números tan altos con este panorama que le dimos de Henry Kissinger, porque es importante que conozcamos este tipo de circunstancias. Y por favor, le pido que pues siga con nosotros. Tenemos mucho de qué hablar, tenemos que mostrarle las imágenes del Zaparrancho, Nuevo León, tenemos que mostrarle lo que está ocurriendo por parte de la oposición en unos momentos más, ya en la edición En Forma de Sin Censura. Píquele, por favor, dele clic. Nos vemos ahí con Vicente Serrano. Nosotros regresamos en caliente.